3 días después de mudarme a la casa de mi hijo, lo que supuestamente era un gesto de amor para cuidarme tras el fallecimiento de mi esposa, mi nuera me entregó una caja de herramientas oxidada y un mono de trabajo manchado de grasa. Sin rastro de ironía, me indicó que mi lugar estaba en el semisótano, junto a los depósitos, como si yo no fuera más que un operario de mantenimiento a su servicio permanente. Lo que Cayetana no sospechaba, en su infinita arrogancia de clase aspiracional, es que esa casa de Pozuelo estaba a punto de ser mía, y que yo mismo me encargaría de ponerlos a ambos en la calle con mis propias manos. La invitación para mudarme no nació del afecto filial, sino de una codicia fríamente calculada en una hoja de Excel. Recuerdo perfectamente a mi hijo, Pau, y a su mujer, Cayetana, de pie en el recibidor de mi casa en la zona alta de Barcelona, cerca del Turó Park. Miraban mis muebles de diseño nórdico y las antigüedades heredadas como si ya estuvieran poniéndoles etiquetas de lote para una subasta de liquidación inmediata. «Papá, no deberías estar solo en esta casa tan grande ahora que mamá ya no está», dijo Pau, con una voz cargada de una preocupación tan falsa que resultaba empalagosa, casi insultante. «Ven a vivir con nosotros a nuestra nueva casa en Pozuelo de Alarcón. Tenemos una suite preciosa preparada para ti, con toda la privacidad que necesitas». Mientras él hablaba, vi cómo los ojos de Cayetana se desviaban con hambre hacia el Patek Philippe de coleccionista que llevaba en la muñeca. Supe exactamente de qué se trataba. Se habían endeudado hasta las cejas con una hipoteca de interés variable para una mansión que no podían permitirse en una de las urbanizaciones más caras de Madrid. Veían mis activos líquidos y mi patrimonio como su fondo de emergencia personal. Tengo 66 años, no demencia senil. He pasado 3 décadas dirigiendo una empresa de logística internacional junto a mi difunta esposa y sé reconocer una OPA hostil en cuanto asoma por la puerta. «Es muy amable de vuestra parte», respondí, forzando una sonrisa de hombre quebrado, cansado y vulnerable. En ese preciso momento decidí aceptar el papel que esperaban de mí. El del viudo afligido, desorientado y fácil de manipular. Les hice creer que estaba liquidando mis bienes para simplificar mi existencia. En realidad, blindé mi fortuna principal en un fideicomiso privado que no podrían tocar ni en 1000 años y puse la casa de Barcelona en el mercado de alquiler de lujo por 18.000 euros al mes. Cuando llegué a su puerta en Madrid con solo 2 maletas de cuero desgastado y un maletín, la cara de Cayetana se descompuso por completo. Ella esperaba camiones de mudanza llenos de herencias, cuadros y objetos de valor que poder presumir ante sus amigas del club. En su lugar, recibió a un hombre vestido con un pantalón de pana y una chaqueta vieja de ante. La suite prometida resultó ser un rincón en el semisótano terminado, justo al lado de la ruidosa caldera de la calefacción, donde el olor a gasóleo era la única compañía. «Estamos algo apretados ahora mismo, Jordi», dijo Cayetana, sin siquiera hacer el amago de ayudarme con el equipaje. «Ya que te quedas aquí gratis, pensamos que podrías echar una mano en el mantenimiento. Ya sabes, para ganarte el sustento y mantenerte ocupado. La casa necesita algunos arreglos a fondo antes de nuestra cena de gala de esta noche con la junta del club». Me entregó un juego de llaves inglesas y unos guantes de lona. Miré las herramientas y luego su sonrisa de suficiencia. La trampa estaba tendida, pero ellos no sabían quién era el cazador. Para el tercer día, la máscara de la hospitalidad familiar se había hecho añicos por completo. Pau dejó de mirarme a los ojos, consumido por la vergüenza o la indiferencia, y Cayetana empezó a tratarme como a un fantasma que reparaba grifos y cortaba el césped bajo el sol de justicia de la meseta. No se daban cuenta de que, cada vez que revisaba la instalación eléctrica o limpiaba el garaje, estaba documentando el estado real de sus ruinosas finanzas. Su correo se acumulaba sobre la encimera de la cocina. Avisos de impago de los colegios privados de los niños y cartas de último requerimiento de los clubes de campo más exclusivos. Se estaban hundiendo en un mar de apariencias y pensaban que yo era el salvavidas al que podían dar patadas mientras los mantenía a flote con mi presencia silenciosa. Jordi.
¿Por qué no has terminado de purgar los radiadores del salón? Gritó Cayetana desde lo alto de las escaleras del sótano, con ese tono de voz que se reserva para el servicio que no cumple sus expectativas. Yo estaba encorvado sobre un viejo cortacésped en el garaje, con las manos manchadas de grasa hasta los codos. Ya voy, Cayetana. Solo tengo que terminar de ajustar la bujía para que el motor no gripe, respondí, forzando una voz que sonara rota, cansada y sumisa. Fue una actuación digna de un Goya, y ellos, en su arrogancia, se creyeron cada segundo de mi declive. Cuando entré en la cocina, con el mono de trabajo aún puesto para mantener mi disfraz, Cayetana le estaba exhibiendo un bolso Hornspoken recién estrenado a su amiga Begoña. Yo sabía perfectamente que esa pieza de piel de cocodrilo costaba unos 12.000 euros, un dinero que, tras revisar sus extractos bancarios, sabía con certeza que no poseían. Mi suegro se ha instalado con nosotros para echarnos una mano con la casa, susurró Cayetana en voz alta, señalándome con la barbilla como si yo fuera un perro callejero que habían recogido por pura caridad cristiana. Lo perdió prácticamente todo tras el fallecimiento de mi suegra. Malas inversiones en bolsa, pobre hombre. Tiene mucha suerte de que Pau y yo tengamos tan buen corazón. Begoña me dirigió una mirada cargada de una lástima condescendiente. Yo me limité a asentir con la cabeza gacha, fingiendo timidez, y continué encolando con parsimonia la pata de una silla de estilo Luis XV. En ese momento entró Pau, visiblemente alterado, quejándose de un error técnico que le impedía acceder a su fondo fiduciario. Lo que mi hijo aún no comprendía era que el error tenía nombre y apellido. Jordi. El día anterior me había puesto en contacto con Arturo, nuestro abogado de confianza en Barcelona, para congelar la asignación mensual que Pau recibía del patrimonio familiar, alegando movimientos sospechosos y falta de transparencia. Papá, ¿has tocado por casualidad alguno de mis papeles bancarios que estaban en el despacho? Me espetó Pau, con la vena del cuello a punto de estallar por la frustración. Solo soy un invitado aquí, Pau. No tendría la menor idea de cómo manejar tus complejos asuntos de negocios, respondí en un susurro, proyectando la imagen perfecta de un anciano superado por la modernidad y las circunstancias. Poco después, serví el aperitivo para ellas, asegurándome de colocar frente a Cayetana las lonchas de jamón ibérico que ya empezaban a sudar y a secarse por el borde. Querían un criado silencioso, yo les estaba ofreciendo una clase magistral de guerra psicológica en su propio terreno. La mansión olía a una mezcla rancia de catering de lujo y desesperación financiera. Cayetana había dilapidado 3.000 euros en un chef privado para su cena del comité de beneficencia, un dinero que yo sabía que procedía directamente de una línea de crédito ya agotada. Me ordenó que permaneciera confinado en la cocina para ayudar con el montaje de los platos de diseño, pero su verdadero objetivo era ocultar al pobre suegro fracasado de la vista de sus influyentes invitados. Jordi, ni se te ocurra asomar la cabeza por el comedor cuando lleguen los invitados, me siseó Cayetana al oído mientras se ajustaba un collar de perlas que, sospecho, también era financiado. Tu ropa de trabajo simplemente no es adecuada para este círculo social. Quédate aquí atrás y asegúrate de que los canapés no se enfríen. No puse ninguna objeción. Me coloqué un delantal negro impecable y me mantuve junto a los fogones, observando desde la sombra. Mientras llegaban los comensales, directivos de banca y figuras de la escena social de Madrid, oía a Cayetana tejer una red de mentiras digna de una novela. Les aseguraba a todos que Pau estaba a punto de cerrar un trato multimillonario y que ya estaban buscando una villa de verano en la Milla de Oro de Marbella. En realidad, esa misma mañana yo había descubierto sobre la encimera el aviso de rescisión de los contratos de leasing de sus 2 coches de alta gama. Pau irrumpió en la cocina con el rostro congestionado por el alcohol y la ansiedad. Papá, necesito que me prestes 10.000 euros de inmediato, solo por una semana, me suplicó entre dientes. El banco está poniendo trabas absurdas con la transferencia del patrimonio. Lo miré fijamente a los ojos, sintiendo como mi corazón se endurecía definitivamente. Ya te lo advertí,
hijo. Las inversiones salieron muy mal tras lo de tu madre. Ahora solo vivo de una pensión mínima que apenas me da para mis gastos. Por eso estoy aquí refugiado bajo vuestro techo, ¿no es así? Él soltó una maldición ahogada y regresó al salón. Esperé pacientemente hasta que se sirvió el plato principal. Entonces, con un movimiento pausado, me quité el delantal de servicio. Debajo no llevaba el mono sucio, sino un traje de corte impecable, hecho a medida por mi sastre de confianza en la calle Balmes de Barcelona, que había mantenido oculto bajo llave en mi maletín. No entré en el comedor como un sirviente que retira platos, entré con la zancada de un anfitrión. ¿Jordi? ¿Pero qué haces aquí fuera? La voz de Cayetana se quebró en un tono agudo mientras yo caminaba con paso firme hacia la cabecera de la mesa de caoba. Solo quería aprovechar este momento para agradecerles a todos que hayan venido a apoyar a mis hijos durante esta etapa de difícil transición, dije, proyectando mi voz con la autoridad natural de un hombre que ha presidido juntas de accionistas durante 3 décadas. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El rostro de Cayetana pasó del rosa maquillaje a un blanco cadavérico. ¿Difícil transición?, preguntó Begoña, rompiendo el hielo con el ceño fruncido. Cayetana nos acaba de decir que Pau ha batido récords de beneficios este trimestre. Solté una risa suave, perfectamente ensayada para sonar condescendiente. Oh, mi hijo es muy orgulloso, como su madre. Le horroriza admitir ante sus amigos cuando el mercado se vuelve implacable. Pero como su padre, me satisface enormemente haberme mudado aquí para ayudarles a gestionar los gastos corrientes del hogar mientras logran reestructurar sus deudas. Me giré hacia Cayetana, cuyos ojos estaban inyectados en una rabia líquida y sin adulterar. No te angusties más, querida. Ya he terminado de reparar el calentador del sótano y el baño de invitados está impecable para vuestros amigos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En el hermético mundo de las apariencias de Pozuelo, el eufemismo ayudar con los gastos es el código universal para la quiebra absoluta. La lástima de la sala, que antes me pertenecía a mí, se volcó sobre ellos como un jarro de agua fría en un instante. Las amigas de Cayetana, incapaces de sostenerle la mirada, empezaron a intercambiar susurros mordaces detrás de sus servilletas de lino fino. Después de que los invitados huyeran del comedor, y lo hicieron con una celeridad pasmosa, como ratas abandonando un transatlántico que hace aguas, el silencio que quedó era espeso, casi sólido. Pau, fuera de sí, golpeó con el puño la mesa de caoba maciza, haciendo tintinear la cristalería de Bohemia. ¿Pero qué demonios ha sido eso, papá?, bramó, con la voz quebrada por el odio. Has dinamitado nuestra reputación en una sola cena. El lunes tenía previsto iniciar las negociaciones para una fusión con Vanguard Logistics. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me manto de impossible. Tomé un sorbo pausado de la copa de un Rioja Gran Reserva que ellos, a juzgar por sus cuentas bancarias, claramente no podían permitirse. Vanguard Logistics. Qué coincidencia tan interesante, Pau. Ayer mismo disfruté de un almuerzo muy productivo en el Vía Véneto de Barcelona con Marcos, su director general. Resulta que es un viejo amigo de tu madre de los tiempos de la facultad. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué?, balbuceó Pau, perdiendo el color de la cara mientras se desplomaba en su silla. Estaba legítimamente preocupado por vuestros evidentes problemas de liquidez, así que me limité a decirle la verdad, respondí, dejando que mi voz se tornara fría como el hielo de un glaciar. Le dije que un hombre que no sabe gestionar su propio hogar con integridad, ni tratar a su propio padre con la más mínima dignidad, no es un hombre en el que una multinacional deba confiar para una fusión de varios millones de euros. Los valores importan en el mundo de los negocios, hijo. Algo que parece que olvidaste en el trayecto de Barcelona a Madrid. Me has saboteado deliberadamente, gritó Pau, levantándose de nuevo. No, Pau, repliqué, poniéndome en pie con calma y alisando las solapas de mi traje a medida.
Simplemente dejé de subvencionar vuestros delirios de grandeza con mi silencio. Por cierto, Cayetana, añadí, girándome hacia ella con una sonrisa gélida, ese bolso de Hermes es una imitación de AliExpress bastante lograda, pero el tacto del cuero sintético te delata a kilómetros. Vi la factura de una web de réplicas chinas en la trituradora de papel del despacho. Es una auténtica lástima que te gastaras el presupuesto de la compra mensual en aparentar lo que no eres. Caminé con paso firme hacia la escalera del sótano, dejándolos atrás, rodeados por los escombros de sus propias mentiras. Al día siguiente, la casa amaneció sumida en una atmósfera de rabia tóxica. Pau estaba encorvado sobre su ordenador portátil en la isla de la cocina, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo, papá, dijo Pau, sin mirarme, con una voz temblorosa por la desesperación. No puedes ir a mis espaldas a hablar con mis socios comerciales. Te voy a demandar por difamación y daños hasta dejarte sin el último céntimo de esa ridícula pensión que te queda. Ni siquiera parpadeé mientras me servía una taza de café recién hecho. Me senté frente a él, dominando el espacio. Adelante, Pau, demándame. Pero dime una cosa, ¿con qué dinero piensas pagar las minutas? Vuestra provisión de fondos en el bufete García y Asociados lleva sin cubrirse 4 meses. Lo he comprobado personalmente esta mañana. Su rostro pasó de la palidez más absoluta a un rojo oscuro y violáceo, una máscara de pura impotencia. ¿Cómo puedes saber tú eso? Es información confidencial. Porque la semana pasada mi sociedad holding compró la cartera de deuda pendiente de ese bufete, dije con sencillez, saboreando el café. De hecho, he estado muy ocupado estos días mientras tú jugabas a ser un magnate de ladrillo. He estado hablando con el banco que tiene la hipoteca secundaria de esta casa, esa que pedisteis en secreto para pagar aquel viaje de influencer de Cayetana por la Costa Azul el verano pasado. Cayetana, que acababa de entrar en la cocina, se quedó petrificada en el umbral. ¿De qué estás hablando, Jordi? Eso es un asunto estrictamente privado entre el banco y nosotros. Lo era, la corregí con suavidad letal. Hasta que dejasteis de pagar 3 cuotas consecutivas y el banco inició el proceso de ejecución. Estuvieron más que encantados de vender esa deuda tóxica a mi grupo inversor para limpiar sus balances. No me mudé a vuestro sótano para ayudaros, hijos míos. Me mudé para realizar una auditoría física de mi aval antes de ejecutarlo. Saqué un sobre de cuero de mi maletín y lo deslicé sobre la encimera de mármol frío. Era una notificación judicial formal, sellada y firmada. Tenéis exactamente 30 días para desalojar la propiedad por vía administrativa. O, si lo preferís y bajáis ese tono de arrogancia, podéis quedaros aquí como mis inquilinos. Eso sí, el alquiler será de 5.000 euros al mes, pagaderos por adelantado cada día 1. Y esta vez, no aceptaré excusas ni retrasos. A la mañana siguiente, la suite principal de la casa, que antes pretendía ser el epicentro del glamour de Pozuelo, se había transformado en un campo de batalla de cajas de zapatos de diseño vacías y tocadores abandonados. Cayetana lanzaba su ropa de firma en las maletas con movimientos espasmódicos, con el rostro congestionado y los ojos hinchados tras una noche entera de llanto e incredulidad. Pau, por su parte, no dejaba el teléfono, hablando con una voz susurrante y desesperada, probablemente suplicando a sus antiguos contactos de la Facultad de Económicas un préstamo puente que, como ambos sabíamos, nunca llegaría. Ya he hecho la gestión con el club de campo, dije, apoyado con naturalidad en el marco de la puerta de lo que, legalmente, ya era mi dormitorio principal. He informado personalmente a la junta directiva de que, como administrador único del fideicomiso familiar, vuestra membresía dual ha sido revocada y rebajada a estatus de no residentes. Tendréis que pasar a devolver las llaves de las taquillas y los pases de invitado antes de las 5 de la tarde. Cayetana se dio la vuelta bruscamente, estrujando una blusa de seda de 1.000 euros entre sus manos temblorosas. Estás destruyendo nuestras vidas sistemáticamente, Jordi.
¿Cómo se supone que vamos a mantener nuestros contactos? ¿Cómo va a encontrar Pau un nuevo socio inversor si en el círculo nos ven como a unos parias? ¿Contactos? Solté una risa seca, cortante, que resonó en las paredes desnudas. Estabais usando el buen nombre y la reputación de mi difunta esposa para invitar a copas a gente que se ríe de vosotros a vuestras espaldas en cuanto cruzáis la puerta. El verdadero networking, Cayetana, requiere capital. Capital real y tangible, no una tarjeta de crédito al máximo y un Mercedes de renting con 3 cuotas impagadas. Observé en silencio cómo los mozos de mudanza profesionales que yo mismo había contratado esa mañana empezaban a bajar sus muebles minimalistas hacia el garaje. No quería su gusto estético contaminando mi propiedad, mi intención era empezar de cero, limpiar el aire de tanta falsedad. Papá, por favor, suplicó Pau, colgando el teléfono con los ojos inyectados en sangre. Lo de Vanguard. Si llamas ahora mismo a Marcos y le dices que todo fue un malentendido familiar, aún puedo salvar la consultora. Todavía hay tiempo. Pau, mírame bien, dije, acercándome a él hasta que nuestras miradas se cruzaron. No perdiste el trato con Vanguard por mi llamada telefónica. Lo perdiste en el momento en que dejaste de ser un hombre de negocios para convertirte en un depredador de tu propia familia. Trataste a tu propia sangre como una simple partida de gastos en un presupuesto deficitario. Marcos no necesitaba que yo le abriera los ojos sobre tu fracaso financiero, solo necesitaba que le confirmara tu falta de escrúpulos. Y en el mundo real, la crueldad sin brillantez es, sencillamente, un lastre insoportable. Le entregué con parsimonia un abono de transporte cargado para el mes. El agente de recobros de la financiera Pabegoña a recoger el Mercedes al mediodía. He tenido la cortesía de sugerirles que esperen al final de la urbanización para que los vecinos no tengan que presenciar la grúa en vuestra puerta. Después de todo, sigo siendo tu padre y conservo algo de piedad, aunque sea por la memoria de tu madre. El domingo siempre había sido una tradición sagrada en nuestra casa de Barcelona, un día de gratitud y reunión. Pero este domingo en Madrid, los papeles se habían invertido con una precisión que rozaba la justicia poética. Me senté a la cabecera de la mesa de comedor, la misma superficie de madera noble que yo mismo había tenido que pulir días atrás mientras ellos me trataban como a un sirviente invisible. Cayetana y Pau se sentaron al otro extremo, con el aspecto de 2 niños castigados en el despacho del rector. Había preparado un asado tradicional, exactamente el mismo menú que Cayetana me había ordenado cocinar para sus amigos de la beneficencia mientras yo tenía prohibido sentarme a la mesa con ellos. Adelante, comed, dije, señalando con un gesto elegante los platos humeantes. Sé que no habéis tenido una comida caliente desde que la empresa de entrega a domicilio os bloqueó la cuenta por falta de fondos. Cayetana, con un gesto instintivo, alargó la mano hacia la botella de vino, pero la desplacé suavemente fuera de su alcance. En realidad, este es un Vega Sicilia único de 1996 de mi bodega privada. Es un vino para invitados de honor. Tenéis agua del grifo en la cocina si tenéis sed, es excelente en Madrid, según dicen. El silencio se volvió pesado, roto solo por el sonido metálico de los tenedores chocando contra la porcelana de Limoges. Pau parecía un hombre roto, pero los ojos de Cayetana todavía emitían un brillo febril, calculador. No había dejado de buscar una grieta legal por la que escapar. Jordi, comenzó ella, impostando una voz forzadamente dulce y conciliadora. Hemos estado reflexionando. Ya que vas a instalarte en la suite, tal vez nosotros podríamos encargarnos de gestionar tus propiedades de alquiler en Barcelona por ti. Como un trabajo serio. Podríamos mantener todo el patrimonio dentro de la familia, bajo nuestra supervisión. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta de hilo y la miré fijamente, sin parpadear. ¿Gestionar mis activos, Cayetana? No fuiste capaz de gestionar ni una simple lista de tareas domésticas sin que la caldera casi explotara. No, ya he firmado el contrato con una gestoría profesional de primer nivel.
En cuanto a vuestro futuro laboral, me he tomado la libertad de buscar algo que se ajuste estrictamente a vuestras capacidades actuales. Saqué 2 folletos impresos y los deposité sobre el mantel. Uno era de una agencia de trabajo temporal especializada en entrada de datos básicos y el otro, de un servicio de limpieza industrial a domicilio. Buscan personal que sepa acatar órdenes directas y que no cause problemas, sentencié. Os he dado una recomendación excelente. Les aseguré que tenéis una amplísima experiencia práctica en apoyo doméstico y mantenimiento integral, aquí mismo, en esta casa. Deberíais estar orgullosos. Por primera vez en vuestra vida vais a ganar un sueldo que no provenga de la herencia de alguien que ya no está para defenderse. El lunes siguiente, Pau irrumpió en mi nuevo despacho, la luminosa suite principal que antes consideraban su santuario de estatus, aferrando una carpeta azul desgastada con nudillos blancos. Sus ojos tenían un brillo maníaco, la mirada desencajada de un ludópata que acaba de apostar su última ficha en una mesa que ya ha cerrado. Lo encontré, papá, dijo, con la voz temblando por un triunfo enfermizo y desesperado. El testamento original de mamá de 2018. Dice claramente que, tras su fallecimiento, el patrimonio familiar y todas las participaciones subsidiarias serán gestionadas por su único hijo, Pau, para el beneficio y sustento de la familia. Cayetana apareció tras él, cruzando los brazos sobre su pecho con una altivez recuperada a marchas forzadas. La suficiencia había vuelto a su rostro como un sarpullido persistente. Así que, Jordi, parece que tu pequeño juego de desahucio es, además de cruel, ilegal, sentenció ella. Has estado jugando a los castillos con una propiedad que, por derecho sucesorio, le pertenece a Pau. Esperamos una disculpa formal por escrito y las llaves del Mercedes en esta mesa antes de las 5 de la tarde. Ni siquiera levanté la vista de mi portátil, seguía redactando con calma un correo electrónico para mi gestor de bolsa en Suiza. Es un documento encantador, Pau. Recuerdo perfectamente cuando lo redactamos. Tu madre estaba muy orgullosa de ti en aquel entonces. Realmente creía que te habías convertido en el hombre íntegro que ella crió con tanto esfuerzo. Es un documento legalmente vinculante ante cualquier tribunal. Gritó Pau, golpeando la carpeta contra mi escritorio de nogal. Finalmente levanté la vista, manteniendo una expresión tan plana y gélida como el horizonte del desierto. Era vinculante, hijo, hasta el codicilo notarial de 2024. Verás, tu madre no era solo una brillante mujer de negocios, era, ante todo, una observadora silenciosa. Observó con dolor cómo tratabas al personal del club de golf cuando creías que nadie te miraba. Escuchó cómo le hablabas a la mujer de la limpieza en Barcelona. Y, lo más importante y definitivo, observó cómo empezaste a revisar sus informes médicos y a consultar con abogados sobre su herencia semanas antes de su último suspiro. Abrí mi caja fuerte personal y saqué una sola hoja de papel timbrado y notariada. Estaba fechada solo 2 semanas antes de que mi esposa falleciera en mis brazos. Esta es una enmienda discrecional del fideicomiso familiar, dije, bajando el tono de voz hasta que se convirtió en un susurro letal. Establece una cláusula de indignidad. Si cualquier beneficiario muestra una falta grave de moralidad o una hostilidad manifiesta hacia el cónyuge superviviente, su interés en el patrimonio se extingue de inmediato, convirtiéndose en un pago único de 10.000 euros. En total. Arturo mismo fue el testigo de la firma y dio fe de la plena capacidad mental de tu madre. El resto del patrimonio se destinará íntegramente a una fundación para estudiantes sin recursos. El color desapareció del rostro de Pau, dejando una máscara grisácea. Intentó alcanzar el papel con un zarpazo, pero lo retiré con un movimiento ágil. Ella firmó esto mientras tú estabas en ese supuesto almuerzo de negocios crucial que, en realidad, resultó ser un día de spa de lujo con Cayetana pagado con su tarjeta. Ella lo sabía todo, Pau. Sabía que intentarías devorarme vivo en cuanto ella ya no estuviera para protegerme. La realidad finalmente los golpeó con la fuerza de un tren de mercancías.
No había una cámara acorazada secreta esperando a ser abierta, ni un vacío legal milagroso. Eran solo dos personas arruinadas, sepultadas por las deudas en una casa que ya no les pertenecía, frente a un hombre al que habían intentado quebrar por pura codicia. 10.000 euros. Susurró Cayetana, con una voz aguda que rozaba el histerismo. Eso no cubrirá ni los intereses acumulados de las tarjetas de crédito de este mes. Entonces sugiero que dejes de hablar y empieces a cerrar esas maletas, dije, poniéndome en pie con toda mi estatura. Porque acabo de terminar la auditoría final de vuestro breve y desastroso periodo como servicio doméstico. Os voy a pasar factura por el jarrón de la dinastía Ming que rompisteis, por la limpieza química de las alfombras tras vuestra fiesta clandestina y por el vino premium que consumisteis de mi bodega privada sin permiso. La suma asciende exactamente a 9.800 euros. Saqué de mi cartera 2 billetes de 100 euros, nuevos y crujientes. Los deposité con desprecio sobre el escritorio. Aquí tienes tu herencia neta, Pau. Úsala con algo de la sabiduría que te ha faltado hasta ahora. Quizás te llegue para un billete de autobús a una ciudad donde nadie conozca todavía tu apellido. Pau miró los billetes como si fueran serpientes venenosas. El hombre que había entrado intentando reclamar un imperio estaba ahora reducido a un guiñapo humano. Papá, por favor. No puedes hacerle esto a tu propia sangre, logró articular entre sollozos. La genética nos hizo parientes, Pau. La lealtad nos habría hecho familia, respondí, caminando hacia el gran ventanal para observar cómo el coche de la comisión judicial entraba por el camino de la entrada. Tú elegiste la sangre para justificar tu rapiña. Ahora puedes lidiar con la frialdad que conlleva el destierro. Cayetana intentó agarrarme del brazo, con sus uñas perfectamente esculpidas clavándose en mi manga de seda. Te quedarás solo, Jordi. Nadie vendrá a tu funeral. Morirás en esta casa enorme rodeado de paredes mudas y dinero inútil. Desenganché su mano con una calma absoluta y le dediqué una sonrisa genuina, por primera vez en semanas. Prefiero 1000 veces la soledad en una casa que he ganado con mi esfuerzo, que la compañía de buitres a los que he alimentado por error. Ahora, los oficiales de justicia están en la puerta. Les he dado instrucciones precisas para que os escolten hasta la acera pública. No olvides tu Ernst falso, Cayetana. Es el único objeto en esta casa que realmente encaja con tu personalidad sintética. El sonido de la pesada puerta principal al cerrarse fue la melodía más hermosa que había escuchado en años. Me quedé frente al ventanal de mi suite, viéndolos a los dos en la acera. Pau estaba hundido sobre una única maleta de marca, con los hombros sacudidos por el llanto, mientras Cayetana tecleaba frenéticamente en su móvil, buscando desesperadamente a algún amigo que aún no se hubiera enterado de su defunción social. Se veían pequeños. No pequeños como víctimas de una injusticia, sino pequeños como la mezquindad con la que habían decidido vivir. El camión de mudanza se alejó, dejando la entrada impecable y vacía. No sentí el dolor hueco de un padre traicionado, sentí el alivio eléctrico de un hombre que finalmente ha arrancado las malas hierbas de su jardín. Bajé a la cocina. Las encimeras de granito, antes abarrotadas con sus productos de lujo y facturas impagadas, ahora brillaban bajo los focos. No busqué un trapo de limpieza. En su lugar, cogí mi teléfono y llamé a Arturo. Arturo, soy Jordi. La casa está despejada de parásitos. Quiero que ejecutes la venta de la propiedad de Pozuelo este mismo viernes. Ponla un 20% por debajo del valor de mercado. Quiero que se venda antes de que termine la semana. Y esa propiedad del Turó Park en Barcelona. Quítala del mercado de alquiler. Vuelvo a casa. ¿Estás seguro, Jordi? Preguntó Arturo con su habitual respeto profesional. Es un espacio inmenso para una sola persona. No estaré solo, respondí, mirando una fotografía enmarcada de mi esposa sobre la chimenea. Voy a convertir el ala este en la sede de una fundación de becas de excelencia.
Vamos a seleccionar a 10 estudiantes al año que tengan la ambición y el talento, pero no el linaje, para triunfar. Voy a enseñarles cómo construir imperios que realmente duren, basados en la integridad. Colgué y me serví una copa del verdadero Vega Sicilia único que había reservado para este momento. Tomé un sorbo lento, saboreando las notas de roble, tiempo y resiliencia. Fuera, una lluvia ligera empezaba a borrar las huellas de los neumáticos en la entrada de la Casa de Madrid. Había pasado décadas construyendo una vida junto a una mujer que valoraba la ética por encima de todo, solo para ver cómo mi propio hijo intentaba subastar ese legado por un estilo de vida que no se había ganado. Me di cuenta entonces de que la paternidad no consiste en el sacrificio ciego. Consiste en saber cuándo dejar de ser un puente para alguien que se niega a caminar por sí mismo. Caminé hacia la puerta principal, eché el cerrojo con un clic definitivo y subí a preparar mis propias maletas. Esta vez no me iba como una víctima, ni como un sirviente. Me iba como el dueño de mi propio destino. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Casi firmo el acta de defunción de mi propio legado porque llegué a creer que mi mente se estaba apagando. Mi nuera, Valeria, me tendió una taza de café solo con esa sonrisa gélida y perfecta que ella reserva para las fotos de beneficencia. En ese momento, Diego, un joven técnico de sistemas que apenas lleva 3 meses en la empresa, entró en la sala de juntas con una tableta en la mano. Fingió tropezar con el cable del proyector y, al apoyarse en mi hombro para no caer, dejó caer un pequeño dispositivo sobre mi regazo mientras me susurraba al oído. Don Iván, mire su reloj. No beba. Confíe en mí. Miré la pantalla de mi smartwatch bajo la mesa. Había una notificación de prioridad máxima de la app de seguridad del hogar inteligente. Era un clip de audio grabado hace apenas 10 minutos en la cocina de la oficina. La voz de Valeria se escuchaba nítida. Solo es un ansiolítico potente, Pedro. No lo matará, pero lo dejará balbuceando como un idiota frente a los notarios. En cuanto empiece a divagar, firmamos la incapacidad técnica y el imperio es nuestro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la planta 45. Miré a mi hijo, Pedro, a quien siempre llamé Pedro por sus delirios de grandeza aristocrática, y vi cómo evitaba mi mirada, concentrado en una mota de polvo sobre sus zapatos de 1000 euros. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Fingí que se me caía el bolígrafo Montblanc y, mientras todos se inclinaban por puro reflejo servil, intercambié las tazas con la precisión de un trilero de la Puerta del Sol. 5 minutos después, el caos se desató en la sala, pero yo era el único que tenía la mente más clara que nunca. Si alguna vez has tenido que hackear tu propia vida para descubrir que tu familia te está traicionando, dale a me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios. ¿Hasta dónde llegaría tu propia sangre por dinero? Mi nombre es Iván Gutiérrez. Tengo 73 años y levanté Logística Gutiérrez desde una furgoneta Ebro destartalada hasta convertirla en un gigante del transporte europeo. Pero allí sentado, en la cabecera de esa mesa de caoba en pleno corazón de Madrid, me sentía como un león viejo rodeado de hienas con traje de Armani. A mi lado estaba Benítez, mi abogado de toda la vida, con un semblante sombrío, y Pedro, mi único hijo. Pedro tiene 40 años, pero sigue teniendo la mirada del niño que rompía sus juguetes para ver qué había dentro. Estaba empapado en sudor, tamborileando los dedos sobre una pila de documentos que me despojaban de todo. El control ejecutivo, el derecho a voto y mi dignidad. Me habían hecho creer que tenía demencia. Valeria me recomendó un especialista que, casualmente, ahora sospecho que está en su nómina. Me decía que mis despistes eran el inicio del fin. Sugería que me retirara a Marbella, a ver los barcos pasar. Y yo, cansado de luchar contra el tiempo, estaba a punto de rendirse.
Valeria entró de nuevo en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. Llevaba un vestido blanco de seda que gritaba pureza, pero sus ojos eran puro cálculo. Traía la bandeja de plata con las 2 tazas de porcelana de la empresa. Aquí tiene, suegro, dijo con esa voz de seda. Su café solo, cargado, para que tenga los 5 sentidos puestos en el contrato. Es un día histórico para la familia. Colocó la taza frente a mí y se quedó con su café con leche cremoso. Se sentó junto a Pedro y le apretó la mano con una fuerza que parecía más una amenaza que un gesto de cariño. Vi a mi hijo estremecerse. Estaba pálido, como si estuviera viendo su propia ejecución. Gracias, querida, murmuré. Alargué la mano hacia la taza. El aroma era intenso, pero ahora sabía que bajo ese aroma a grano tostado se escondía una dosis masiva de benzodiazepinas líquidas. De repente, la pantalla gigante de la sala de juntas parpadeó. Era Diego desde el control técnico. Perdonen las molestias, don Iván, estoy terminando de configurar los sensores de presencia y el micrófono ambiental del sistema de seguridad nuevo. Sigan con lo suyo, dijo a través de los altavoces. Valeria bufó, impaciente. Termina de una vez, muchacho. Iván, bebe, se va a enfriar. Fue entonces cuando puse en marcha mi contraataque. Fingí un temblor violento en las manos, el mismo que ellos habían usado para diagnosticarme mi supuesta enfermedad. Dejé que el bolígrafo rodara bajo la mesa, justo hacia los pies de Valeria. Vaya por Dios. Mis manos de papel. Refunfuñé. Me agaché. Bajo el amparo de la mesa, mis ojos se encontraron con los de Diego, que me miraba a través de la cámara de la PECAM instalada para vigilar a los perros en la oficina. Me hizo una señal imperceptible con la tableta. Con un movimiento rápido, intercambié mi café negro por su café con leche. Cuando volví a incorporarme, las tazas estaban en su lugar, pero el contenido era el opuesto. Siento la torpeza, dije, limpiando la pluma. Cogí el café con leche que ahora estaba frente a mí. Odio la leche, me sienta fatal al estómago, pero di un trago largo y profundo. Era empalagoso, lleno de azúcar para ocultar cualquier rastro del fármaco que ella creía que yo estaba ingiriendo. Valeria se relajó. Pude ver cómo sus hombros bajaban 3 centímetros. La tensión desapareció de su rostro y, por pura inercia o quizás por esa arrogancia de quien se cree vencedor antes de tiempo, cogió la taza que tenía delante. Mi taza. La muerte líquida que ella misma había preparado. Dio un trago generoso, saboreando el café negro mientras me miraba con una chispa de triunfo en los ojos. Terminemos con este trámite, Iván, dijo ella, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Firma y podrás irte a descansar. Mañana todo será más fácil para ti. Puse la pluma sobre el papel. Empecé a leer la letra pequeña con una lentitud exasperante. Le hice a Benítez preguntas absurdas sobre la responsabilidad civil en el transporte de mercancías peligrosas. Necesitaba que el tiempo corriera. Pasaron 3 minutos. Valeria empezó a parpadear con fuerza. Se frotó la nuca y su mirada empezó a perder el foco. ¿Habéis subido la calefacción?, preguntó con voz pastosa. No, Valeria. Está a la temperatura de siempre, respondí con una calma glacial. 5 minutos. Ella soltó una risita nerviosa, totalmente fuera de lugar. Miró a Pedro y le acarició la cara, pero su mano aterrizó en su nariz. Pedro. Tienes 3 ojos. Qué gracioso. Balbuceó. Los abogados se miraron entre sí, desconcertados. Pedro se puso de pie, aterrado. Val. ¿Qué te pasa? Estás diciendo tonterías. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas eran de gelatina. Se apoyó en la mesa, tirando varios documentos al suelo. Señaló a un punto vacío en la pared y empezó a gritar.
El barco. Pedro, el barco de Marbella ya es nuestro. Dile al viejo que se calle. Dile que firme antes de que se me cierre el mundo. De repente, sus ojos se pusieron en blanco. Intentó decir algo más, pero solo le salió un murmullo ininteligible. Sus brazos convulsionaron ligeramente, golpeando su propia taza y derramando el resto del café sobre el contrato millonario que yo debía firmar. Se desplomó sobre la alfombra como un fardo de ropa sucia, roncando profundamente en un sueño químico e irreversible frente a toda la junta directiva. Llamada a emergencias. Gritó Pedro, cayendo de rodillas junto a ella. Papá, algo le pasa. Me levanté lentamente. No había rastro de demencia en mi mirada. Miré a Diego, que desde la puerta de la sala de juntas me hizo un breve gesto de aprobación con la cabeza. No hace falta urgencia vital, Pedro, dije con una voz que hizo que los abogados se quedaran petrificados. Solo necesita dormir. Y tú necesitas darme muchas explicaciones. Me quedé perfectamente inmóvil, observando cómo mi hijo intentaba despertar a una mujer que acababa de confesar sus pecados en medio de un sueño inducido por su propia avaricia. Los abogados le aflojaban el cuello a Valeria, mientras Benítez llamaba a los servicios médicos de la torre. Pedro sollozaba, sacudiéndola por los hombros, con un pánico que olía a culpa desde 1 kilómetro de distancia. Miré el café con leche derramado, esa mancha dulce y pegajosa sobre la alfombra de diseño, y luego miré a mi hijo. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos eran 2 pozos de terror. Sabía perfectamente qué había en esa taza porque él mismo había ayudado a elegir la dosis. Pedro, dije. Mi voz sonó como el crujido de un glaciar, firme y peligrosa. La supuesta niebla de mi cerebro se había disipado, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. ¿Qué le pasa a tu mujer? ¿No decíais que yo era el que estaba enfermo? No respondió. No pudo. Los paramédicos del edificio llegaron en 3 minutos. Mientras subían a Valeria a la camilla, ella empezó a balbucear sobre barcos en Marbella y el viejo ya no cuenta, una confesión narcótica frente a los notarios que grababan todo con la mirada estupefacta. Me puse de pie, me abroché la chaqueta y miré a Benítez. La firma queda cancelada por tiempo indefinido, sentencié. Pero Iván. Los inversores. Balbuceó el abogado. He dicho que se acabó. Rugí, golpeando la mesa. El sonido resonó como un disparo. Me giré hacia Pedro, que temblaba como un niño pillado en una falta grave. Vete al hospital. Averigua qué ha tomado, porque sea lo que sea, ese café era para mí. Y reza para que se recupere, porque si abre la boca más de la cuenta, lo siguiente que firmará será tu confesión. Salió corriendo. Me quedé solo con Diego, que permanecía en la esquina de la sala con su tableta. Me acerqué a él. Buen trabajo, muchacho. ¿Cómo lo supiste? Don Iván, instalé los micrófonos del hilo musical ayer. Se quedaron abiertos por un error de configuración. O quizá fue el destino. Los escuché en la cocina esta mañana. Decían que usted era un estorbo necesario de eliminar. Le puse una mano en el hombro. Guarda esas grabaciones en 3 servidores distintos. Y búscame a Rosa. Valeria la echó esta mañana bajo una acusación falsa de robo. Necesito encontrarla antes de que Pedro intente silenciarla también. Salí de la torre, pero no cogí el coche oficial. Necesitaba un médico que no estuviera en la nómina de mi hijo. Fui a una clínica privada en la otra punta de Madrid, bajo un nombre falso. El diagnóstico fue claro. Mi demencia era en realidad una intoxicación crónica y sutil por benzodiazepinas de larga duración. Me habían estado drogando a fuego lento durante meses para anular mi voluntad. Llegué al Hospital Universitario de La Paz 2 horas después. Encontré a Pedro en una sala de espera privada.
Un médico con una bata impecable y una actitud demasiado relajada intentó venderme la misma moto de siempre. Señor Gutiérrez, su nuera ha sufrido un brote psicótico por estrés y agotamiento. Nada grave, solo necesita descanso. Miré al médico. Sabía que su reloj de oro no se pagaba con un sueldo de hospital público. ¿Estrés, doctor? Sonreí sin rastro de alegría. Mi nuera estaba celebrando la compra de un yate mientras se le caía la baba. No me mienta. Pedro se acercó, intentando agarrarme del brazo con sus manos sudorosas. Papá, por favor. Ella solo quería que todo fuera perfecto. Se ha presionado tanto por cuidarte que su cuerpo ha dicho basta. Firma los papeles aquí mismo, el notario puede venir al hospital. Así descansaremos todos. Lo miré de verdad. Vi la desesperación de un hombre que debe dinero a gente peligrosa. Me estaba usando el colapso de su mujer como un chantaje emocional de última categoría. Mañana, Pedro. Mañana lo arreglaremos todo, mentí, dándole una palmadita en la mejilla que lo dejó helado. Salí del hospital y me dirigí a Vallecas. No usé el Bentley, sino una vieja furgoneta Nissan que guardaba en un almacén de las afueras, la misma con la que empecé a repartir paquetes hace 40 años. Era invisible, un fantasma entre el tráfico madrileño. Encontré a Rosa en un cuarto piso sin ascensor. Estaba aterrada. Don Iván. Pensé que me habrían hecho algo, lloró al verme. Me salvaste la vida, Rosa. Ahora cuéntame todo lo que viste. Rosa sacó un pequeño frasco de cristal ámbar que había rescatado de la basura de Valeria. Es un tranquilizante para caballos, señor. Ella lo mezclaba con su azúcar especial todos los días. ¿Y hay algo más? Rosa bajó la voz. Escuché a Pedro hablar por teléfono con unos hombres. Decía que si no conseguía el control de la empresa este viernes, el grupo de Marbella vendría a por él. No son inversores, don Iván. Son prestamistas. Me metí el frasco en el bolsillo. Tenía el arma, tenía el motivo y tenía a Diego controlando los servidores de la casa. Pero necesitaba el golpe final. No iba a enviarlos a la cárcel para que vivieran de mis impuestos, iba a enviarlos de vuelta al lugar de donde yo vine. A la nada. Rosa, haz las maletas. Te vienes conmigo. Mañana es el gran día de la firma. Pero no será la firma que ellos esperan. Regresé a mi despacho de madrugada. Diego me esperaba allí, tecleando furioso. He entrado en las cuentas personales de su hijo, señor. Está en la ruina. Ha hipotecado hasta su alma. Perfecto, dije, sacando una carpeta de cuero de mi caja fuerte. Diego, quiero que redactes un documento. Vamos a usar el mismo encabezado que el poder notarial que ellos prepararon. Pero vamos a cambiar el cuerpo del texto. Me senté en mi sillón de cuero, mirando las luces de Madrid. Mi hijo pensaba que yo era un viejo acabado. Mañana descubriría que el león puede estar viejo, pero sigue sabiendo cómo despedazar a las hienas. Prepáralo todo, Diego. Mañana les daremos exactamente lo que han pedido. El control de sus vidas. Caminé hacia mi vieja furgoneta Ebro, con los sonidos del tráfico de Madrid convirtiéndose en un rugido sordo en mis oídos. Mi propio hijo y su esposa no solo habían intentado anularme, habían convertido mi hogar en un campo de minas digital y químico. Pero mientras arrancaba el motor de la Ebro, que respondió con un gruñido rudo y fiable de otra época, supe una cosa con certeza. Los imperios no se regalan, se defienden. Me dirigí directamente a un pequeño almacén en un polígono industrial de Getafe. Allí me esperaba Diego. No era un laboratorio de toxicología lo que necesitaba esta vez, sino un centro de mando. Diego había pasado las últimas horas analizando el rastro digital de las medicinas de Valeria. Don Iván, mire esto, dijo Diego, señalando 3 pantallas.
No es veneno para matar, es para borrar. Es una variante sintética de escopolamina líquida mezclada con benzodiazepinas. En dosis altas, produce una sumisión química total. Te convierte en un títere que firma lo que le pongan delante y, al despertar, no recuerda ni su nombre. Me senté frente a los monitores. La rabia que sentía era gélida. Durante 3 meses, cada vez que olvidaba las llaves, cada vez que me perdía conduciendo hacia el club de campo o que olvidaba el código de mi propia caja fuerte, no era la vejez llamando a mi puerta. Era mi familia empujándome al abismo. Me habían estado microdosificando para que, cuando llegara el día de la firma, yo aceptara mi incapacidad con alivio. Diego, ¿tienes acceso a los micrófonos del salón principal de la finca? Pregunté. Todo bajo control, señor. El sistema de casa inteligente que instalaron para vigilarle ahora trabaja para nosotros. Me puse los auriculares. Eran casi las 2 de la mañana. En la pantalla de seguridad vi a Pedro entrar en el despacho, seguido de una Valeria que aún caminaba de forma errática tras el incidente del café. Eres un inútil, Pedro. Siseó la voz de Valeria a través del micro. Casi nos descubre por tu culpa. Si no llega a ser por el médico que tenemos en nómina, ahora estaríamos declarando ante la policía. Yo no sabía que cambiaría las tasas. Lloriqueó mi hijo. Está alerta, Val. Sospecha algo. Tenemos que parar. Parar. El tono de Valeria subió una octava. El grupo de Marbella no va a parar. Si el viernes no transferimos los 7 millones de euros para cubrir tus deudas de juego, nos van a mandar en cajas de cartón a La Moraleja. Necesitamos su firma mañana mismo. Está bien. Susurró Pedro, y oí el sonido del cristal chocando contra la botella de whisky. Mañana lo haremos. Si no firma por las buenas, falsificaré el rastro biométrico con el software que compramos. Total, es solo un viejo estorbando en su propio trono. O es él, o somos nosotros. Me quité los auriculares. El silencio en el almacén de Getafe era pesado. Mi hijo, el niño al que enseñé a conducir, el que heredaría todo de forma natural, estaba dispuesto a borrar mi existencia por 7 millones de deuda con la mafia. Diego, dije, con una voz que no reconocí ni yo mismo. Prepara el documento de dación en pago. Y usa el mismo formato que su contrato de transferencia de poderes. Quiero que parezca el mismo papel. Pero en las cláusulas ocultas, quiero que firmen la confesión de sus deudas y la entrega voluntaria de todos sus bienes personales, casas, coches, cuentas, a favor de la Fundación Rosa Martínez para empleados del hogar. Hecho, don Iván. Y he programado el sistema para que, en cuanto usted pulse un botón en su reloj, la grabación de su confesión de esta noche se envíe automáticamente a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Al día siguiente, regresé a la mansión. Caminaba apoyado en mi bastón, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban. Pedro y Valeria me esperaban en el salón principal con un notario que evitaba mirarme a los ojos. Papá, hemos traído los documentos definitivos, dijo Pedro, intentando ocultar el temblor de sus manos. Firma aquí y todo este estrés desaparecerá. Podrás descansar. Valeria me tendió una pluma con una sonrisa de depredador. Hágale caso a su hijo, suegro. Es lo mejor para todos. Miré el documento. Gracias a la pericia de Diego, la primera página era idéntica a la original, pero el resto era mi sentencia contra ellos. Firmé con un trazo firme. Luego, les pasé el bolígrafo. Como es un traspaso de bienes familiares mutuo, necesito que vosotros también firméis aquí, dije, señalando el anexo. Para que conste que aceptáis las cargas y deudas. Firmaron sin leer. La soberbia es el peor enemigo del criminal. En cuanto Pedro puso el último punto, me levanté del sillón. Tiré el bastón a un lado y me erguí con toda mi estatura. Bueno,
dije, recuperando mi voz de mando, ahora que habéis firmado vuestra propia ruina, tengo una noticia. Diego, dale al play. De los altavoces ocultos del salón empezó a salir la conversación de anoche. Es solo un viejo estorbando. O es él, o somos nosotros. La cara de Pedro pasó del blanco al gris ceniza. Valeria intentó abalanzarse sobre la mesa para romper los papeles, pero Diego entró en el salón con 2 agentes de seguridad privada. No te molestes, Valeria, dije con calma. Ese documento que acabáis de firmar reconoce vuestras deudas de juego y transfiere vuestro patrimonio personal para pagarlas. No tenéis nada. Ni vuestras cuentas, ni vuestros coches, ni esta casa. Todo ha pasado a un fondo gestionado por Rosa. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Gritó Pedro, cayendo de rodillas. Mi hijo murió anoche en esa grabación, respondí. Ahora mismo, la Guardia Civil tiene una copia de vuestro plan de sumisión química. Tenéis 10 minutos para salir de mi propiedad. Salí a la entrada de la casa. Allí, aparcada frente a sus flamantes deportivos que ya no les pertenecían, estaba mi vieja furgoneta Ebro de 1985. Les arrojé las llaves de la furgoneta a los pies. Empecé con esto y con nada en los bolsillos, dije, mientras los coches patrulla asomaban por la puerta de la finca. Es justo que vosotros hagáis lo mismo. Aprovechad el viaje a la cárcel para pensar en cómo se conduce un negocio de verdad. Me subí a mi coche oficial, con Diego al volante y Rosa en el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor cómo los agentes esposaban a la pareja que intentó robarme el alma. El imperio de los Gutiérrez seguía en pie, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba era puro. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.